Hola, pues nuevamente estamos aquí para comenzar con esta segunda hora de clase y bueno, espero que estés listo para poder seguir aprendiendo lo que Dios tiene para nosotros en esta clase. Vamos a orar para comenzar. Sí, cierra tus ojos ahí donde estás y bueno, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias porque podemos seguir aprendiendo de tu palabra. Enséñanos, Señor, a poder entender los conceptos correctos que debemos de tener acerca de lo que es la mayordomía y de lo que es correcto delante de tu reino, Padre, y no conforme a los preceptos del mundo, Señor. Ponemos en tus manos este tiempo para seguir aprendiendo tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Y bueno, vamos a continuar. Estuvimos hablando acerca de algunos conceptos de mayordomía, también hablamos acerca de qué cosas son importantes tener en cuenta cuando estamos hablando como Dios, como dueño. Y bueno, a mí me gustaría compartir con ustedes mi pantalla nuevamente y quiero compartir con ustedes. Hablamos acerca de qué cosas son las que hace el dueño, ¿verdad? Que como dueño, ¿qué es lo que hace? Y dijimos que sustenta, redime y santifica. Pero también hay el otro lado, los que somos su propiedad. O sea, ¿qué tenemos que hacer nosotros, el hombre, reconociendo los derechos del dueño? Porque ya reconocimos que el único dueño de todo es Dios. Pero ahora necesitamos saber qué es realmente los derechos del dueño. Que el hombre, ¿cómo reconoce que Dios es dueño? Y lo primero que podemos encontrar que el hombre puede hacer para reconocer que Dios es hombre es que se dedica. ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre va a dedicar, ¿sí? El hombre reconoce que Dios es dueño cuando dedica. ¿Qué significa la palabra dedicar? Dedicar significa apartar alguna cosa para un propósito especial. Si creemos que Él es el dueño, debemos reconocerlo, dándole a Él lo que es de Él. Vamos a Éxodo 13:12 y dice, en la palabra, dice Éxodo 13:12, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos serán de Jehová. ¿Sí? Y aquí está claro y dice, dedicarás a Jehová. Es decir, que todas las posesiones, todo aquello que está en tus manos, que te ha sido dado, que ahora tú reconoces que Dios es el dueño, dice la palabra que debemos de dedicarlo. ¿Sí? Vamos a Mateo 22:21. Le dijeron, de César, y les dijo, dad pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y esta es una frase que Jesús dijo y que estaba diciendo acerca de, ¿sabes qué? Lo que es de César, dalo al César, y lo que es de Dios, dalo a Dios. ¿Por qué? Porque él estaba diciendo, ¿sabes qué? Lo que está en tus manos, dedícalo a Dios, y lo que no, pues no lo dediques, pero dedica lo que es correcto, que lo que está en tus manos sea dedicado. Yo recuerdo que no sé si en tu iglesia o donde tú estás lo hacen, pero aquí en México lo hacemos en las iglesias, y recuerdo haberlo hecho con los Kandoshi cuando estaba visitándolos, y fue la dedicación de sus bebés. Y en México lo hacemos también. Y yo recuerdo que a mí me dedicaron, al igual que a mi hermano, cuando ya no éramos bebés todavía, sino ya estábamos más grandes, pero recuerdo mucho cómo este acto de dedicar las cosas que tú tienes para la gloria y la honra de Dios, reconociéndolo a Él como dueño, fue algo que marcó la vida de mis papás y que nos ha marcado la vida a mi hermano y a mí, de que realmente, o sea, nuestra vida, a los padres dedicar a sus hijos, están diciendo todo lo que está en nuestras manos es de Dios, hasta nuestros hijos, ¿no? Porque tus hijos no son tus hijos, o si no tienes hijos, cuando los tengas, no son tuyos, son de Dios, pero Él los pone en tus manos porque sabe que puedes ser un buen mayordomo. También nosotros podemos, como hombres, podemos reconocer a Dios cuando damos agradecimiento. Muchas veces no damos agradecimiento, pero es importante dar agradecimiento. Él es dueño de todo, sin embargo, al mismo tiempo, Él lo da todo, ¿verdad? O sea, Dios es dueño, pero Él da todo. Y aquí está el concepto que te decía.
el concepto que hay en el mundo acerca de la propiedad y de ser dueño es de esto es mío, es para mí y nadie más lo puede tocar, ¿verdad? Pero en el concepto de Dios, Él es dueño de todo, sin embargo, Él da todo. O sea, lo que Él es de Él, también Él lo da. Y debemos de ser agradecidos. Nosotros como humanos, reconociendo a Dios como dueño, debemos de agradecer por todo lo que Él nos ha dado. Vamos a Hechos 17:25. Hechos 17:25. Él no solo nos ha dado a su único hijo, sino también prometió darnos juntamente con Él todas las cosas. Él nos da acceso a entrada a todas las cosas que Él tiene. Entonces te puedes dar cuenta cómo el concepto que tiene el hombre, el mundo, acerca de ser dueño es muy diferente al que tiene Dios. Dios dice, lo humano es mi propiedad, pero está pasando por un tiempo difícil. El pecado se ha apoderado de él. ¿Sí? Satanás ha querido usurpar su lugar y ha querido tomar la autoridad que yo le he dado. Pero yo ahora doy mi hijo para que ellos puedan ser libres. Y todavía dice, y prometió juntamente con él todas las cosas, darnos todas las cosas. Entonces tenemos que entender esto, que podemos ser agradecidos, porque realmente el deseo de Dios como dueño es que nosotros estemos bien y podemos agradecerle a Dios por esto. Vamos a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también Él todas las cosas? Está claro que Él lo da todo y nosotros debemos de ser agradecidos porque lo dio para que nosotros estuviéramos mejor. Colosenses 3:15. Colosenses 3:15. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a los que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. ¿Sí? Debemos de dar gracias, dice, sed agradecidos. Y vamos también a Primera Tesalonicenses 5:18. Y mira lo que dice aquí, Primera de Tesalonicenses 5:18. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. El deseo, la voluntad de Dios es que nosotros demos gracias en todo. En todo. ¿Por qué? Porque Él es dueño. Cuando nosotros reconocemos y damos gracias por algo, estamos reconociendo a esa persona, o en este caso a Dios, de que algo nos dio Él. Y eso es un acto de humildad también. Y nosotros como humanos, como mayordomos, podemos ser agradecidos. Otra cosa que nosotros podemos hacer como humanos y reconociendo a Dios como dueño es someternos. Y a lo mejor tú dirás, sometimiento, ¿qué es eso? Eso es como estar debajo, como ser esclavo, y a lo mejor tú puedes pensar que mayordomía es ser esclavo, pero vamos a ver cómo en la palabra de Dios esto es un concepto erróneo. Son pensamientos que el enemigo ha querido poner para distraernos, para decir, no, mira, esto es lo que dice el mundo, ¿no? Y no es realmente como Dios lo quiere. Entonces, nosotros tenemos que estar listos y prestos. Mira lo que significa la palabra sometimiento. Sometimiento significa estar bajo el mando divino, en lugar de vivir de acuerdo con la antigua forma de vida basada en un punto de vista humano. Eso es someterse. O sea, definitivamente cuando dice que tú vas a vivir debajo del mando divino, obviamente Dios no quiere lo malo para ti. Sin embargo, no someterse es querer vivir tu vida al punto de vista humano. Y eso te puede traer consecuencias. Pero cuando nosotros nos sometemos, ¿verdad? Y si Dios es nuestro dueño, entonces podemos someternos a Él porque Él nos va a reconocer como parte de Él, ¿sí? Tenemos que aceptar que podemos someternos es no decir, sí, Él gobierna o es dueño, es el que manda en nuestras vidas. No tengas ese concepto erróneo de que el mundo ha puesto, sino ten un concepto diferente de acuerdo al reino de Dios. Mira lo que dice Santiago 4:7, dice,
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Hay beneficios a nosotros someternos, al sujetarnos, al estar debajo de la protección divina, ¿verdad? ¿Qué va a suceder si resistimos y nos sometemos? El enemigo va a huir, ¿no? Y tú dices, es que ¿por qué tengo tantos problemas? Mi pregunta sería para ti, ¿realmente te estás poniendo debajo de Dios? Diciendo, Señor, me someto a tu voluntad, voy a cumplir tus preceptos. Y no veas los preceptos de Dios y el ser obediente como una carga, no lo es. Esa idea de querer tener que es una carga, créeme, es una mentira de Satanás, porque no lo es. Porque cuando tú eres obediente y te sometes bajo la voluntad de Dios, las bendiciones de Dios vienen. Y eso es lo que también vamos a ver en esta clase, que el tú ser una persona que reconoce a Dios como dueño y que tú estás bajo la sujeción de Dios y que tú eres un mayordomo escogido por Dios, vas a ver que vas a ver muchas bendiciones. La mayordomía tiene que ver con cómo utilizar los recursos que Dios te da. Y esto tiene que ver con el dinero, con tu prosperidad, y lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Dice en Filipenses 2:8, Cristo que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús mismo nos dio el ejemplo de que Él se humilló a sí mismo. Y cuando dice que se humilló a sí mismo es otra vez, no se está avergonzando, está reconociendo que el verdadero dueño y soberano de todo es Dios. Y Dios lo levantó a Él al ser obediente. ¿Hubo sufrimiento? Sí. Y cuidado, la vida cristiana no dice que no vas a tener sufrimiento. Cuidado, porque esa es una doctrina errónea. La doctrina de Cristo, Él mismo lo dijo, vas a tener aflicción, pero, confiad, yo he vencido. Puedes tener aflicción, Jesús la tuvo, Él sufrió como hombre, pero aún así Él sabía quién era su Dios, Él sabía quién era su Padre, Él sabía y tenía claro quién era el dueño de todo y no dudó, no dudó. Y Dios lo levantó y lo bendijo y lo llevó a lugares altos. Y lo mismo va a pasar con nosotros porque somos a su semejanza. Otra cosa que podemos hacer como humanos, ¿verdad? Como hombres para reconocer a Dios como dueño es el respeto y la honra. Es sumamente importante tener respeto y honra. Cuando damos la palabra de respeto, viene de la palabra gloria, implica alabar y estimarlos a través de la obediencia, el respeto y la admiración y la retribución. Es decir, cuando tú respetas y honras, estás alabando. Es una forma de reconocer. Por ser el creador, Jehová Dios merece la máxima honra, de parte de todas sus criaturas inteligentes. Mira lo que dice en Apocalipsis 4:11. Apocalipsis 4:11. Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Toda la honra existe, que la obedezcan fielmente debido al amor y a la gratitud por la que Jehová ha hecho a favor de ellas. También incluye utilizar las posesiones valiosas en beneficio de la adoración verdadera. Vamos a Proverbios 3:9. Proverbios 3:9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Cuando tú honras a Dios y le das respeto, vas a usar tus bienes, ¿verdad? Lo que está en tus manos, tu propiedad, lo que tú consideras que es tuyo, ¿verdad? En este mundo, tu dinero, tu trabajo, tu iglesia, tu casa, tu familia, todo tu cuerpo, lo vas a poner para honrar a Dios. Y en especial aquí le está hablando Proverbios 3:9 de honrar a Jehová con tus bienes. Es decir, que reconozcas que las riquezas, que las posesiones que están en tus manos, así sea un sol, ¿verdad? Estás reconociendo y poniéndolo al servicio de Dios, porque Él es dueño de todo.
Otra forma de poder reconocerlo es la obediencia. Obedecer es algo vital en la vida cristiana en todo aspecto. Es algo que nos han puesto como si fuera difícil o que es complicado o que nos sobaja o nos hace menos, pero no es verdad. Obediencia está relacionado con el acto de respetar, de cumplir la voluntad de la autoridad o de quien manda. La obediencia se define como el cumplimiento respetuoso o sumiso a los mandamientos de una autoridad. Mira lo que dice Samuel, primera de Samuel 15:22. Y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová? O sea, aquí está haciendo una pregunta, ¿verdad? Y ahí mismo está dando la respuesta. Es decir, ¿Jehová se complace más en los holocaustos y las víctimas, es decir, los sacrificios? ¿O se complace más en la obediencia a las palabras de Jehová? Y aquí lo está dando en pregunta diciendo, ¿sabes qué? Es en la obediencia, no es en un sacrificio, no es por acciones, sino es por tu obediencia, por decir, voy a tener una buena actitud y voy a tomar una buena acción haciendo lo que Dios me está pidiendo. Ciertamente el obedecer, dice aquí mismo en 1 Samuel 15:22, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, tiene más valor delante de Dios obedecer que cualquier sacrificio que tú hagas. Y tú podrías decir, no, es que el sacrificio es importante. Sí, es importante, pero es más el obedecer. Entonces vamos a Filipenses 2:8 y mira lo que dice, mas aún hallándose en la condición de hombre se humilló a sí mismo. Aquí otra vez lo volvemos a ver y dice, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús no estaba sufriendo, dice que tuvo gotas de sangre, de sudor de sangre. ¿Por qué? Porque estaba sufriendo porque tenía que sacrificar su carne, sus deseos y decir, voy a morir. Pero dijo, haciéndose obediente, porque sabía que si él hacía lo que Dios le había mandado, iba a haber bendición. Y se hizo obediente hasta la muerte. Juan 14:15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Cuando nosotros guardamos los mandamientos de Dios, estamos mostrándole obediencia, ¿sí? Lucas 6:46. Y a los que no obedecían preguntó, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? No cualquiera que le llama Señor, Señor, quiere decir que está haciendo la voluntad de Dios. Tenemos que ser guiados por la palabra de Dios y hacer lo que la palabra de Dios nos dice. Obediencia significa cumplir con todo lo que Dios nos ha ordenado. Es nuestro deber hacerlo, ¿sí? Sin embargo, es importante recordar que nuestra obediencia a Dios no es solamente una cuestión de deber. Lo obedecemos porque le amamos también. Es importante recordar que porque le amamos, estamos obedeciéndole. ¿Sí? Juan 14:23. Mira lo que dice. Juan 14:23. Respondió Jesús y les dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Sí? Entonces, al guardar la palabra de Dios, es un acto de obediencia. Hacer lo que la palabra de Dios dice. Y esto es un importante que nosotros estos conceptos los tengamos claros porque nos está hablando exactamente de lo que Dios nos está pidiendo que nosotros hagamos como mayordomos, ¿sí? Entonces, para resumir, Dios sustenta, redime y santifica como dueño. Y el hombre dedica, es agradecido, se somete, honra y respeta y tiene obediencia. Estos conceptos son importantes. ¿Cuál es la propiedad? ¿Qué significa propiedad? ¿Qué es el valor? ¿Qué significa ser dueño? ¿Verdad? ¿Qué conceptos erróneos hay acerca de ser dueño? Ya vimos dos y vimos el tercero, que el único dueño de todo es Dios.
Ahora vamos a ver qué habla la palabra mayordomía. ¿Qué es mayordomía? Mayordomía es controlar las posesiones de su amo. Es decir, es una persona, ¿verdad?, que va a controlar las posesiones o va a administrar, ¿verdad?, las posesiones de su jefe, de su amo. La mayoría de la gente rica tiene mayordomos, ¿sí? Es decir, personas que contratan para que trabajen para ellos y hagan ciertas cosas específicas, ¿sí? Administración, ¿sí? Ellos se preocupan, los ricos no se preocupan, sino ponen a estas personas, los mayordomos, para que ellos administren sus asuntos diarios y cosas personales. Contratan personas que son confiables y capaces para hacerlo. Estas personas, los mayordomos, no tienen sus propias posesiones, ¿sí? Les ha sido permitido vivir en la casa del amo, comer su comida y usar las posesiones del amo. El mayordomo tiene acceso a todas las riquezas del jefe, del amo. La mayordomía es asumir la responsabilidad por todas las cosas que el Señor o amo nos ha confiado. Vuelvo a repetir esto. La mayordomía es asumir o adquirir la responsabilidad por las cosas que el Señor o amo nos ha confiado. ¿Sí? Es decir, que todo lo que está en tus manos, tú tienes la responsabilidad de cuidarlo. Todo se relaciona con la persona que tiene la tarea específica de administrar. Un mayordomo es una persona que administra las cosas del dueño. Y tú puedes decir, entonces no somos dueños de nada, entonces no tenemos nada. Pues no, no tenemos nada. Y ¿sabes qué? Tienes que ser contento con esto, porque eso te hace darte cuenta que Dios como dueño va a cuidar de ti, porque Él es el jefe y Él va a cuidar si tú cuidas de lo que Él ha puesto en tus manos. Una persona puede ser mayordomo de una mansión o puede ser mayordomo de una granja, de un automóvil, de un camión, de unas zapatillas Nike, de un celular o de una firma o de un negocio comercial. O sea, Dios te puede poner, o todo lo que Dios ha puesto en tus manos, nosotros somos mayordomos. Tenemos que entender que podemos ser mayordomos, y mayordomo significa cuidar, administrar, ver por el bien de aquello que nos ha sido confiado, ¿verdad? El mayordomo no es el dueño, sino alguien empleado por el dueño para que administre solamente una parte o todos sus bienes. Y esto es importante que nosotros lo tengamos en nuestra mente, que seamos conscientes de esto, ¿sí? Es una persona que puede acceder a todas las riquezas del amo, ¿sí? Aunque no es dueño, pero el que no sea dueño no significa que no pueda usarlo. En la historia encontramos que el mayordomo era la persona con más confianza del dueño, ¿sí? En lo secular. Y asimismo lo vamos a ver en la Biblia. Pero antes vamos a ver algunos conceptos de la palabra mayordomía y cómo la usa la palabra de Dios. Y vamos a encontrar que en la Biblia hay varios traducciones que se le da a esta palabra, mayordomía. La primera de esas es oikonomos. Oikonomos es una palabra que se traduce en la Biblia como mayordomo, ¿sí? Y algunos de los términos, por ejemplo, oikonomos, esta es la palabra más específica para el que trabajaba como mayordomo. Y la podemos encontrar, por ejemplo, en Lucas 12:42. Esta persona, o oikonomos, el mayordomo como tal, él era responsable por la administración de los bienes del amo. Tenía una gran autoridad, es una persona normalmente, era esclavo, ¿verdad? En el tiempo de la Biblia, ¿verdad? Cuando fue escrita la Biblia, aquí está hablando que muchas veces el mayordomo era un esclavo, pero era un esclavo que podía tener cierto rango o responsabilidad en las posesiones del dueño, del amo. Pero un esclavo no siempre podía ser un mayordomo.
Esto eran solamente por cualidades que tenía esta persona esclava y que podía servir a Dios. Y esta palabra oikonomos la vas a encontrar en Lucas 12:42, no lo vamos a ver por el tiempo. Lo puedes también ver en Lucas 16:1 al 3, donde encuentres la palabra mayordomo. Está hablando de este mayordomo, es decir, una persona que fue escogida, que era un esclavo y que fue escogido para administrar las cosas del dueño. También lo encontramos en 1 Corintios 4:1. Otra palabra que también encontramos en la Biblia, que también lo traducen como mayordomía o mayordomo, es epitropos. Si nosotros nos fuéramos al original, al griego y al hebreo, vamos a encontrar esta palabra, epitropos. Y en esta palabra significa supervisor. Es decir, que mayordomía tiene que ver con supervisar. Supervisar es esta palabra, epitropos, o también mayordomía. Parece ser que este término se usaba cuando una persona estaba en una posición de autoridad sobre otras personas, ¿sí? En Mateo 28 vemos que se ocupa esta palabra, ¿sí? Y que era cuando le estaba haciendo el pago a los obreros. Y aquí están usando la palabra oikonomos, es decir, no es una persona que está cuidando de todos los bienes, sino que está supervisando, es decir, checando que todo esté correctamente. Y eso es lo que hace un mayordomo. Todo lo que tienes en tus manos tienes que cuidar, que lo que está en tus manos esté cuidado, esté realmente en las condiciones correctas, ¿verdad? Yo no sé lo que tú tienes o que Dios te ha dado, pero no te sientas mal si piensas que no tienes lo suficiente o que Dios no te ha dado lo suficiente. Yo creo totalmente que si tú aprendes a ser un buen mayordomo, Dios te va a poner en más. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Ajá, así, vamos a ver también Gálatas 4:2. No lo vamos a ver por tiempo, pero anótalo. Que también usan la palabra epitropo, supervisor. ¿Sí? Se refiere a una persona, en este caso, que era responsable de educar a un niño y llevarle a la madurez. Entonces, esto también estaba usándose porque estaba supervisando la vida de un niño. Entonces, si tú, por ejemplo, estás cuidando a alguien, estás siendo un mayordomo cuidando a esa persona, a ese niño, para que pueda llegar a la madurez que necesita en su educación. Y es algo importante, no es algo que pienses que no tiene valor, realmente lo tiene. También tenemos la palabra esclavo, doulos. Y también esta palabra se habla que está traducida en nuestra Biblia en castellano como mayordomo, ¿sí? Entonces, esta lo puedes encontrar. Esclavo pertenecía, es decir, es una persona que pertenecía a otra persona. Eso es lo que significa. El mayordomo normalmente era un esclavo en los tiempos de Jesús, en la Biblia, ¿no? En los tiempos antiguos, pero no todos los esclavos podían ser mayordomos, ya lo había dicho anteriormente. El esclavo no tiene autoridad sobre otros esclavos, ni sobre los bienes de su amo. Pero sin embargo, esta palabra, doulos, ¿sí? Sí es un esclavo que es mayordomo, ¿sí? Y tenía autoridad. Entonces, esta palabra la puedes encontrar en Mateo 24:45, Mateo 25:14, la puedes ver en Génesis 44:1 y la puedes ver en Mateo 20:8 y Lucas 16:1. Y aquí tú puedes encontrar que realmente, aunque se consideraba esclavo, ¿verdad? La persona, porque es la palabra que están usando en estas partes de la Biblia, era doulos. En algunas partes lo vas a encontrar como siervo, como una persona que está sirviendo, que está dispuesto. Y así lo traducen, ya sea, pero está hablando de mayordomía, de una persona que es mayordomo, que cuida, que está atento, que es, en estos versos cuando los estudias te darás cuenta que es una persona que es fiel, que es prudente, que cuida de las cosas de su amo, ¿sí? Y esto lo tenemos que considerar, que es algo importante, ¿sí? Muchas veces las traducciones, voy a poner mi pantalla para que puedas escribir las
Aquí está doulos, ¿verdad? Esclavo. Y también la encontramos como siervo. ¿Sí? En algunas partes de la Biblia también esta palabra significa siervo. Y tú puedes decir, ¿por qué dice siervo y esclavo? No podemos profundizar ahorita por el tiempo en esto, pero realmente es algo impresionante. En los tiempos bíblicos había esclavos que vivían en gran pobreza y miseria, y también había siervos que vivían bien. Sin embargo, ambos pertenecían a otra persona, es decir, eran dueños de alguien más. Y por eso la misma palabra es empleada. Esclavo que aún habiendo obtenido su carta de libertad decide servir a su señor por amor y agradecimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese tiempo los dueños, ¿verdad?, de los esclavos podían decidir si le daban la libertad al esclavo. Y si el dueño decía, ¿sabes qué? Yo te hago libre, tú ya no eres mi esclavo, te doy tu libertad. Ese esclavo podía decidir si quería seguir siendo, trabajando para este dueño, pero ya no su dueño, sino ahora era doulos, un siervo. Por eso es que se usa en las dos partes, porque tú en un momento tú puedes ser un esclavo que estás obligado, pero realmente por obligación lo haces. Pero también por el otro lado está el que tú seas un doulos o un siervo. Es decir, que tú tomas la decisión de decir, yo decido servir y ser un mayordomo del dueño. ¿Sí? Y quiero que te quedes con esto porque es importante. Ahora vamos a ver algunos ejemplos en el Antiguo Testamento acerca de esta palabra mayordomía y cómo la podemos encontrar. Y vamos a verlo, por ejemplo, en Génesis 2:15. Y dice, aquí tenemos un ejemplo muy claro, Génesis 2:15 dice, tomó pues Jehová, Dios al hombre, y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Dios le dio al ser humano instrucciones específicas acerca de cómo debería actuar allí. Entonces, aquí está claro, tan claro, Dios lo puso en el huerto para que lo labrara y lo guardase. Es decir, desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, desde el principio de la palabra de Dios, vemos que hay mayordomía, que Dios como dueño puso al hombre a que se pusiera a labrar, a que guardase, a que cuidase, a que administrara, ¿verdad? Que tuviera señorío sobre lo que Dios le había dado, pero no era Adán el dueño, sino que él era un mayordomo. Y cuando tú eres mayordomo del dueño soberano, Dios, todas las posesiones del dueño están en tus manos. Y te las ha puesto Dios ahí para que tú puedas usarlas también. ¿Sí? Y es importante que veamos a Dios en este enfoque, porque también lo podemos ver como Padre, también lo podemos ver como el soberano Señor, Jireh, ¿verdad? Que provee todo, pero también tenemos que verlo como esto, que Él es dueño, pero que nos ha confiado y que ha decidido poner en nuestras manos. Deuteronomio 11:8-32, mira lo que dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Él desea que tú como mayordomo y como Él como dueño, Dios, tú tomes, ¿verdad? Que tú tomes lo que Él la tierra que Él ha puesto para ti, ¿sí? Como dueño, como decir, ok, yo te quiero dar esta tierra para que tú la administres y para que seas beneficiado por lo que hay en esta tierra. Y vamos a ver un ejemplo muy claro en la Biblia de José. Y esta historia creo que te va a dar mucha claridad acerca de la vida de José, porque José es un ejemplo de mayordomía. José quizás sea el mejor ejemplo de un buen mayordomo en el Antiguo Testamento. Primero porque nosotros, como recordarás, José pues tiene una historia, ¿verdad? Desde que sus hermanos lo mandaron y qué fue se deshicieron de él y qué sucedió con la vida de José. Lo vendieron como esclavo. Entonces, punto número 1, lo vendieron como esclavo.
¿sí? Después fue a la casa de Potifar y siendo esclavo, ¿qué llegó a ser? Un mayordomo, ¿verdad? Empezó a cuidar de las cosas de Dios, de Potifar. Y mira, en Génesis 39 tú puedes leer la historia, igual por tiempo no lo vamos a ver ahorita, pero tú lees la historia en Génesis 39 del 1 al 4, vemos cómo dice la palabra que Dios, que José halló favor y gracia ante los ojos de Potifar. Y le dijo que todo lo que estaba, le entregó todo lo que tenía en las manos de José, Potifar, excepto su esposa. ¿Sí? Y después encontramos cómo, aunque Potifar no era un creyente, él vio que Dios estaba con José y prosperó todo lo que hacía. Y lo podemos ver en esta historia, cómo puede reconocer una persona que no es, ¿verdad?, cristiana, que no adora a Dios y que puede reconocer que la mano de Dios estaba con José. Potifar vio eso. Y yo quiero que tú veas esto como para tu propia vida. Como mayordomo de Potifar, José podía alimentarse, podía vestirse de los bienes de su amo, ¿sí? José vivía en la casa de Potifar, pero él dirigía todo, ¿sí? Por eso Potifar puso todo lo que tenía en las manos de José, menos la esposa, ¿verdad? En Génesis 39:9, ahí lo puedes ver, ¿sí? Pero, y lo sabía José. José sabía hasta dónde era su límite, ¿verdad? De poder tener dominio sobre lo que es su jefe, ¿verdad? Su dueño en ese tiempo, porque era esclavo de Potifar, ¿sí? Hasta dónde podía llegar. Pero la historia de lo que sucedió con la esposa claramente nos muestra que José nunca olvidó que todo realmente pertenecía a su amo. O sea, cuando él no toma a la esposa, aquí él está reconociendo que él no era dueño y sabía que no debía de acercarse, que había límites a lo que él podía hacer. Podía disfrutar de los frutos de su labor siempre, y cuando su amo estaba contento con su mayordomía, mientras no pecó contra Potifar, ¿verdad? Pero vemos en la historia que otra vez nuevamente, ¿verdad? O sea, sale de ahí, va a la cárcel José, y después Dios le da otra oportunidad y se vuelve José, fue gobernador, ¿verdad? Y subió en Génesis 41, anótalo, Génesis 41 del 40 al 41, lo voy a leer, dice: tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces, mira lo que está sucediendo aquí. O sea, José vivió una vida donde fue esclavo, después él reconocía que quién era el dueño, ¿verdad? En este caso, primero Potifar, cuidó de los bienes de Potifar y podía tener acceso y usar todo lo que el dueño tenía, pero sabía su límite y sabía que él no era dueño de las cosas. Después sucedió que terminó en la cárcel, pero Dios le puso otra vez en una oportunidad para ponerlo en un lugar donde podía también gobernar. Y lo llevó a un lugar más alto. ¿Por qué? Porque José entendió quién era el dueño de todo. Y entendió cuál era su posición como mayordomo, que era cuidar por las cosas de su amo, de su jefe. ¿Sí? Luego nuevamente José fue hecho mayordomo, primero del carcelero y después del faraón mismo. Como mayordomo de faraón, él era el hombre más rico en Egipto, ¿sí? Después de faraón. Sin embargo, su posición dependía de su fidelidad al administrar los asuntos de faraón de la manera que le agradó al faraón. Entonces, mira aquí, yo quiero que tú te quedes con esto en tu mente, que lo medites, porque muchas veces tenemos el concepto humano o del mundo que nos dice que tú tienes que tener, que tú debes de ser dueño, que tú debes de ser jefe, que tú debes de ser el que te mandes a ti mismo. Pero, sin embargo, aquí tenemos un ejemplo, la vida de José, de un hombre de Dios que reconocía el poder de Dios, que amaba a Dios, que se sometía ante Dios, ¿verdad? Y que nunca fue dueño
Aguas, mira lo que te estoy diciendo. José nunca fue dueño, nunca tuvo propiedad, pero sin embargo, todas las posesiones estaban a su favor. ¿Y por qué Dios nos enseña este ejemplo de José? Porque es importante que nosotros nos demos cuenta que no siempre, ¿verdad? Tiene que ser el concepto conforme al mundo dice, sino ahorita, donde tú te encuentras, a lo mejor tú no eres dueño, a lo mejor tú trabajas para alguien, a lo mejor tú tienes o estás manejando un mototaxi que no es tuyo, pero no por eso significa que tú lo debas de maltratar. Tú tienes que ser buen mayordomo de lo que se te ha puesto en tus manos, aunque no sea tuyo, porque cuando tú lo haces, tú vas a ser bendecido y te vas a dar cuenta. Yo te puedo asegurar que si tú cuidas de las cosas de tu jefe que tengas ahorita, en el trabajo que tengas, en la chacra, en una oficina, donde sea donde trabajes, no sé dónde trabajes, pero en el lugar donde estás, si tú cuidas lo que tienes o lo que está cerca de ti, que ponen en tus manos, y cuidas, aunque no sea tuyo, de tu propiedad, créeme, Dios te va a bendecir, porque Dios se agrada cuando tú reconoces a alguien que es dueño. Y José hizo eso. Él reconoció que tanto el faraón y tanto Potifar eran dueños de lo que tenían. Y no porque ellos eran dueños no lo iba a cuidar. Y muchas veces tomamos la actitud incorrecta de decir, pues no es mío, ¿no? Entonces paso los topes así como van, ¿no? O, ya se rayó, ¿no? El motocar, no, no pasa nada. O, se rompió un poco del plástico del asiento, no pasa nada. No, tú tienes que ser un buen mayordomo para que Dios te pueda llevar a más. Porque tú no vas a confiarle a alguien algo si tú no sabes cuidar lo que ya está en tus manos, ¿verdad? Por ejemplo, si tú tuvieras, no sé, un mototaxi, ¿no? Supongamos que tú tienes un mototaxi, tú no vas a dárselo a cualquiera. Tú vas a buscar dárselo a aquella persona que has visto, que es responsable, que cuida, aunque no es suyo, lo cuida. Y créeme, si tú eres fiel en lo poco y cuidas por las demás cosas de las personas, Dios te va a llevar a otros niveles. Pero depende de ti, depende de ti, depende de ti, no de Dios. Dios ya lo ha establecido. Depende de ti que tú realmente entiendas que si tú cuidas por las cosas de los demás y tú cuidas lo que está en tus manos, yo te voy a poner algo tan sencillo como esto. A lo mejor tú no tienes mucha ropa, pero mi pregunta es, ¿la tienes limpia? ¿La tienes planchada? Tu cuarto, tu habitación. A lo mejor no tienes una gran habitación, pero donde duermes, ¿está limpio? ¿Está recogido? ¿Está ordenado? Créeme que si tú empiezas a hacer esos cambios en tu vida, Dios te va a llevar a más. Pero tenemos que aprender el ejemplo de José. Y no te frustres si nunca llegas a ser dueño o propietario de algo grande, porque Dios te puede dar en tus manos todas las propiedades y todo lo que pertenece a otra persona en tus manos para que tú lo administres. Pero depende de ti. Es importante que tú estés consciente de esto y lo tengas mucho en tu mente, ¿ok? Y vamos a ver ahora en el Nuevo Testamento lo que dice la palabra. Y aquí en el Nuevo Testamento encontramos que diferentes pasajes donde habla del mayordomo fiel. ¿Sí? Por cuestión de tiempo no vamos a analizarlo mucho, lo siento, pero vamos a ver en Lucas 12, 42, 48. Jesús estaba enseñando que un mayordomo tiene que ser fiel, aun cuando su amo no está presente. Ya lo hablamos, ¿verdad? En la historia de José. Si su amo regresa y lo encuentra ocupado en su negocio, entonces será recompensado. Pero si no está preparado para el regreso de su amo, será castigado. Esto es semejante a la situación de nosotros como creyentes. Nuestro Señor no está, ¿verdad? Dios ahorita, que Jesús no está, pero va a regresar repentinamente. Necesitamos ser fieles aún en la ausencia.
Y esto estamos hablando de Cristo, pero también estamos hablando de tu jefe o de aquella persona que está arriba de ti en tu trabajo, en tu casa o en donde estés, en la misma iglesia. No porque no te vean significa que tú no debes de cuidar. Tienes que ser un mayordomo fiel. Y esto lo puedes leer en Lucas 12:42. También tenemos el mayordomo infiel, ¿verdad? Y así como aquí les voy a poner porque no les he puesto mis diapositivos. Tenemos el mayordomo fiel, pero también tenemos el mayordomo infiel. Es decir, es un mayordomo astuto, usa su posición para prepararse para el futuro, ¿sí? Jesús contó otra parábola acerca de la mayordomía. En esta parábola es algo sorprendente, ya que se alababa al mayordomo que engañaba a su amo. O sea, si tú lees en esta historia que está en Lucas 16, del 1 al 12, aquí el mayordomo engañaba al amo, ¿sí? Pero esta parábola no promueve la deshonestidad, sino que está enseñando un mensaje muy claro acerca de la sabiduría de usar las cosas en nuestra posesión. Es decir, que todo lo que está en tus manos realmente lo aproveches para sacar algo, no para ti, sino para beneficio del dueño, ¿ok? Y esto hablo tanto en Cristo, ¿verdad? En el ministerio, en tu iglesia, en tu vida personal espiritualmente, con Jesús, así como también en tu vida secular o en lo que haces secularmente en tu trabajo. El mayordomo infiel se da cuenta que su posición es temporal, así como nuestro tiempo en la tierra. Él decide emplear cada cosa en su posesión para preparar una buena reputación de sí mismo, para que cuando su trabajo se acabe, y Jesús dijo que actuó más sabiamente que otros. Debemos emplear todo lo que tenemos en la tierra para tener más en el cielo. ¿Sí? Y esto lo vemos en esta parábola, en Lucas 16, 1 al 12. Es un mayordomo infiel no porque sí hizo mal, pero buscó la manera de hacer y reivindicarse en lo que había hecho mal. ¿Ok? También tenemos el mayordomo hábil. ¿Sí? Y en esta lo encuentras en la historia en Mateo 25, del 14 al 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y aquí esta parábola es la de los talentos. A cada siervo se le encomienda dinero mientras el amo está fuera. Eran mayordomos de estos talentos. Sin embargo, no se da la misma cantidad a cada uno, sino se le da según su habilidad. Por esto habla de un mayordomo hábil, ¿sí? Entonces, según su habilidad es que se les da. Cuando el amo regresa, él mira que cada uno por su fidelidad, responsable ante el dueño verdadero de la manera en que lo administra. Cada uno hizo algo con lo que se le había dado. Y solamente el que no hizo nada con lo que se le había dado fue juzgado. El asunto clave aquí fue la habilidad, el mayordomo hábil, y no cuánto le fue dado. Esto es interesante, porque muchas veces nos vamos con el hecho de cuánto le dieron. Pero no, aquí se trata de cuánta habilidad tuvo el mayordomo. Demostró su fidelidad al usar sus capacidades para aumentar las riquezas del amo. ¿Sí? Dios nos ha dado nuestros cuerpos físicos, el tiempo, nuestras capacidades, el evangelio como bienes, ¿verdad? El evangelio también es un bien, es una posesión que Dios te ha dado para que también lo administres de acuerdo a su voluntad. Es decir, este mayordomo hábil busca que todos sus talentos sean usados para que el dueño sea también bendecido, para que realmente fructifique, ¿verdad? Entonces tenemos que tener en cuenta esto. Y tengo acá también, vamos a ver qué dicen los apóstoles. Los apóstoles, por ejemplo, Pablo también enseñó que somos mayordomos de Cristo. Y mira lo que dice aquí, primero de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno de nosotros hemos recibido un don de Dios. Los dones son en realidad depósitos que debemos administrar de acuerdo con su voluntad.
Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque nos está hablando ya como mayordomos. Dios te ha dado dones, te ha dado talentos, ¿sí? Y tienes que administrarlo de la manera correcta para que Dios lo pueda usar. Pero eso depende de nosotros. Mira lo que dice en 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Cada uno de estos pasajes está dirigido a los creyentes, ¿sí? Vamos a dar cuentas de lo que nos ha sido dado. Entonces, yo te pregunto a ti, si tú tienes una habilidad, ¿verdad? Que Dios te ha dado un don, ¿lo estás usando para Dios o no lo estás usando para Dios? Y tú puedes decir, es que yo no tengo tal cosa o no tengo cualquier cosa, otra cosa para poder hacerlo. Pero con lo que tienes comienza. Dios se agrada cuando nosotros estamos buscando honrarle, ¿verdad? Con nuestras habilidades, con lo poco, para que Él nos pueda llevar a lo mucho. Pero depende de nosotros, depende de ti, que tú realmente te pongas en este punto y digas, ok, yo voy a buscar realmente hacer algo con lo que Dios me ha dado, ¿verdad? A lo mejor, mira, yo te hablo y te puedo decir hasta tu sonrisa es algo que Dios te ha dado. No significa solamente posesiones materiales, el ser un buen mayordomo. Todas tus habilidades, todos tus dones, ¿verdad? Tienes fuerza, sonríes, sabes hablar, tocar algún instrumento. ¿Qué haces con eso? Y a lo mejor tú puedes decir, yo ya hago algo, pero puedes ir a más. No te limites en el sentido de, pues hasta aquí, como el de los talentos, ¿verdad? El mayordomo, tienes que ser un mayordomo hábil, es decir, hacer más con lo que Dios ya te ha dado. No te limites a hacer hasta cierto punto, ve a más, ¿ok? Vamos a ver algunas características de Jesús como mayordomo. Jesús como mayordomo era un administrador de Dios, ¿sí? Un administrador de Dios. Dios cuidaba, dice Lucas 2:49. Entonces Él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? O sea, y aquí estamos hablando de la historia de Jesús desde niño. Desde niño Jesús sabía que Él era un administrador de Dios. Y tenemos que acordarnos de esto. Es nuestro mayor ejemplo. Jesús era un siervo de Dios, ¿verdad? Esta era una característica que tenía Jesús como mayordomo. Administraba y era un siervo de Dios. ¿Sí? Marcos 10:45, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar la vida en rescate por muchos. Filipenses 2:7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Dejó su divinidad, dejó su posición y se hizo siervo, ¿verdad? Y Lucas 22:42 diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Un buen siervo como Jesús, si tú sigues a Jesús, tú tienes que ser como estos 3 versículos que hablan aquí, que no espera ser servido por otros, sino que Él se hizo y se despojó de su posición y se hizo siervo, y también dice que no se haga su voluntad, sino que se haga la de Dios. Este es un ejemplo de las características de un buen siervo como Jesús. Obrero de Dios. Una característica de un mayordomo como Jesús es que es un obrero de Dios. Juan 9:4. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Jesús estaba enfocado totalmente así dirigido a hacer las obras que Dios le había mandado hacer. No se distrajo con otras cosas. Cuidado, aguas, porque en este tiempo estamos viviendo tiempos donde nos estamos distrayendo.
No te distraigas, no andes buscando otras cosas pensando que así vas a ser tú glorificado o la gente te va a ver. Recuerda el verso que vimos en la primera clase, segunda de Timoteo. ¿Qué va a pasar? Que va a haber gente amadores de sí mismos más que de Dios. Y tenemos que tener cuidado, porque entonces si nosotros caemos en ese cajón, ¿verdad? De amarnos más a nosotros mismos, ¿qué va a suceder? No vamos a poder ser un buen mayordomo. Un obrero de Dios, un buen mayordomo, va a buscar hacer las obras que Dios le envió a hacer. ¿Y cuáles son? Y tú puedes decir, ¿cuáles son esas obras que Dios mandó a hacer? Te voy a decir una muy simple. Ir y hacer discípulos a todas las naciones. Por eso estás ahorita entrenándote en Nisi, porque tienes un llamado, porque tienes un propósito para tu vida, y uno de esos propósitos es ser un buen obrero de Dios, un buen mayordomo, que es llevar las buenas nuevas a otras personas. No te andes con otras ondas en tu cabeza pensando que vas a ser un gran predicador, o no digo que no lo vayas a hacer, ¿verdad? O que Dios tenga un plan como lo tuvo con José y lo llevó a lugares altos, ¿sí? Pero él nunca fue dueño. Ahora, ten cuidado. ¿A dónde Dios te quiere llevar? Deja que Dios te hable y te muestre. Juan 17:4. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Jesús tenía claro que él vino a esta tierra a una cosa, glorificar a Dios. Y acabó lo que Dios le pidió que hiciera. Yo una vez escuché una historia de una mujer, de un ministro americano, y él contaba que él y sus dos hermanos estaban trabajando en el ministerio de tiempo completo, cada uno en el área que Dios les había puesto, uno en sanidad, uno en enseñanza, otro en oración. Y sabes que cada uno tenía algo específico que estaba haciendo en el ministerio de tiempo completo, viajaban y todo. Pero él dice, ninguno de nosotros podría haber hecho lo que está haciendo si no hubiera sido por una persona. Dice, nuestra mamá. Y su mamá nunca tuvo ningún ministerio, nunca hizo nada más que su único ministerio fue lavar pañales, cuidar a sus hijos, ver por sus hijos, alimentarlos, llevarlos a la escuela y estar con ellos. ¿Y sabes qué? Ese fue el llamado de esa mamá, de esa mujer. Y debes de sentirse orgullosa y totalmente feliz porque ella hizo lo que Dios le llamó a hacer. Una mamá que estaba dispuesta a dar su tiempo, su ego, ¿verdad? Su tiempo, su persona para poder servir a sus hijos y llevarlos a que conozcan a Dios. Y ahora esas tres personas están sirviendo a Dios de una manera increíble. Entonces, haz lo que Dios te llame a hacer. No te vayas por las ideas del mundo. Ahorita las redes sociales están atascadas de un montón de información y todo mundo quiere ser influencer y todo mundo quiere ser youtubero y etcétera y etcétera. Cuidado, porque no significa. El enemigo lo que quiere hacer es distraerte y que no llegues a tu potencial máximo y al llamado y a lo que Dios te ha llamado a hacer. Así que yo te animo a que tú busques tiempo con el Señor para que vayas a donde Dios te quiere llevar y sea un buen mayordomo. Vamos a vernos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.